justificación. Y muchas personas a veces o sea, muchos, me incluía yo, hasta que un día estudiando me di cuenta que hay una profundidad tremenda en lo que es la justificación. Y yo quiero que usted vaya conmigo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante Él. Oiga, miren qué profundidad tiene ese versículo. Dice que al que no conoció pecado, o sea, alguien santo, alguien que no le había fallado a Dios en nada, por nosotros lo hizo pecado, o sea, que le impugnó, lo hizo culpable, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, para que fuéramos justos nosotros ante Dios por Él. Y también ahora quiero que lean conmigo el Salmo 37, versículo 28. Dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Y entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes vean, para que vean la profundidad de esto. La palabra está diciendo aquí que Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Entonces, ¿por qué alguien que era perfecto, alguien que era recto en todos sus caminos, alguien que no le falló a Dios en nada, que lo obedeció en todo, le fue impugnado todos nuestros pecados? ¿Por qué alguien que vino a la tierra en perfección, que vino a cumplir el mandato de Dios y no se halló en él nada del enemigo, sin embargo Dios le puso a él todos los pecados nuestros? Entonces yo diría que hay algo como alguien, como nuestro Dios, que dice que y no desampara a sus santos, que sea que no deja a aquellos que son rectos, no los desampara, los deja. ¿Por qué entonces nuestro Dios hizo esto? Le puso a alguien que no había fallado, a alguien que había sido recto, y no solamente a alguien que no había fallado, a alguien que aparte de ser santo era su hijo. Y aparte de que era su hijo, él no había fallado. Y sin embargo Dios decidió poner todas las culpas en alguien así. Decidió para que usted y yo fuéramos puestos justos, fuéramos llamados justos delante de Dios. Fíjense la importancia de esto, porque quizás muchas veces no entendemos lo que en realidad somos para nuestro Dios. ¿Qué somos nosotros? Piense, o sea, en su concepto humano, ¿qué usted es para Dios? Porque muchas veces pues no nos damos el valor, muchas veces somos pues personas que andamos y pensamos que no tenemos valor, que somos alguien que sin ningún tipo de importancia para nuestro Dios. Pero fíjense lo que hizo Dios. Fíjense lo que hizo Dios por usted y por mí. Alguien como nuestro Señor Jesucristo vino, cumplió, fue santo, pues fue impugnado con todos los pecados para que usted fuera santo, para que usted fuera justo y fuera justificado ante su Dios. Y entonces muchas veces el enemigo nos devalúa. Muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas, viene a nuestros corazones y nos quita la importancia que en realidad tenemos para Dios, lo importante que somos para Dios. Porque el enemigo es muy astuto en este sentido, en estas direcciones. Él le trata de confundir a usted, de que usted no tiene valor, de que usted es alguien inservible. Pues ahí empieza a sacarle todo su pasado, todos sus pecados, todas sus cosas. Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de destruirlo, porque sabe que usted tiene valor para Dios,
Porque fíjense, lo importante de esto es que Él sacrificó a su propio hijo. Su hijo, siendo alguien justo, siendo alguien que no había fallado, pues pagó con todos nuestros pecados. Y entonces esa doctrina en la Biblia se llama la doctrina de la justificación. Somos justificados por Cristo. O sea, cuando usted va a los sistemas legales, a los sistemas jurídicos, la justificación es que usted se presenta ante un tribunal y entonces usted comienza a argumentar su inocencia. O sea, usted comienza a argumentarse, a justificar todo lo que, porque usted se está siendo juzgado y usted comienza a tener una justificación. Pero en el caso de la Biblia no es así. En el caso de la palabra de Dios, la justificación no es por nosotros. O sea, no somos nosotros los que nos justificamos. Quien nos justifica es Dios. El que justifica nuestra falta es Dios. ¿A través de qué? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le creemos y por la fe. Por la fe que usted tiene en Él, por lo que usted cree que Él hizo, esa fe es lo que trae esa justificación a su vida. Y yo quiero ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y dice: por tanto, habiéndose justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la justificación lo único que hace es traernos paz con nuestro Dios. La humanidad tiene un gran problema. El gran problema de la humanidad es que el pecado del hombre rompió la relación que teníamos con Dios. Ese pecado que ocurrió en el huerto del Edén rompió nuestro vínculo con nuestro Dios. El hombre, cuando usted lee ahí en el libro de Génesis, usted sabe que Adán directamente hablaba con Dios, no había intermediario, era él hablándole ahí, pero vino el pecado y eso se rompió. Entonces el gran problema de la humanidad es ese. Ese es el gran problema de la humanidad. El hombre rompió con Dios por el pecado, hubo una ruptura. Y entonces fíjense, para que vean la grandeza de nuestro Dios y que nunca diga tenemos valor para Dios por lo que hizo. Tenemos valor porque por lo que hizo Él lo hizo todo. Él automáticamente con el pecado, Él ya empezó a hacer un plan de salvación para usted y para mí, para nosotros, para los humanos. Comenzó a hacer, ahí mismo comenzó a hacer un plan de salvación. Comenzó a poner en su lugar las cosas. El pecado rompió, el pecado quitó, separó. Entonces había que volver. Dios quería que el hombre volviera otra vez. Dios quería que el hombre volviera a tener esa relación otra vez con Él. Entonces Él decide, en la primera profecía es que dice que va a poner enemistad entre tú y la mujer. Ya estaba profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es cuando Él comienza un proceso que es justificar. Justificar no es más que hacerlo santo, hacerlo a usted digno delante de Dios. O sea, yo sé que tú fallaste, yo sé que tú pecaste, pero yo te voy a hacer digno. Y usted puede buscar en cualquier sistema jurídico del mundo donde hay una ley que usted pueda cometer un asesinato, cometer cualquier delito y que alguien que sea inocente se pueda, mira, yo quiero pagar el asesinato de él. Yo creo que no existe, hermano, porque usted va ante un jurado y usted paga por lo que hizo. No puede venir otra persona que no hizo nada y que quiera, mira, yo quiero pagar por él el tiempo que va a estar preso porque yo lo amo, por lo que es mi hijo. No sé, hay una relación. No existe. O sea, el que hace y el comete, eso pasa en el sistema humano. Sin embargo, ya nuestro Padre comenzó en ese momento a decir
y a poner ese plan de salvación, a poner un plan de salvación para usted, para mí, para el hombre. Somos especiales para Dios, porque muchas creaciones anteriores le fallaron a Dios y no tuvieron ese plan de salvación, simplemente fueron desechados. Hubo rebelión y el que se rebeló en contra de Dios tiene que ir a lugares de castigo. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios y Dios le diseñó un plan de salvación. Dios dijo: voy a poner a alguien para que o sea, cuando yo vaya, cuando tú vengas a un juicio ante de mí, yo voy a poner a alguien en el cual yo voy a pagar, el cual va a pagar todas tus culpas y tú vas a ser absuelto. Fíjense lo que hizo nuestro Dios, lo que hizo y lo que todavía, porque todavía nosotros estamos recibiendo la gracia de su salvación. Eso nosotros no podemos tenerlo. Tenemos que entender que tenemos un valor para Dios. Tenemos que entender que somos importantes para Dios, porque, oigan, mis hermanos, hacer y diseñar, si Dios no falló, fallamos nosotros. Nosotros fuimos los que fallamos, nosotros fuimos los que pecamos. Lo que hicimos lo malo delante de Él fuimos nosotros. Y el pecado trajo ruptura. Automáticamente no hay comunión con Dios. Vino el mal sobre la tierra. Empezó a haber toda la maldad que todos conocemos, si leemos el Antiguo Testamento, de todas las maldades que hubieron, hasta que, bueno, dice en una parte que Dios dijo: no contendrá mi alma más con mi espíritu, con el espíritu del hombre, porque es constante hacer el mal. Y vino el diluvio, o sea, mandó Dios un diluvio, y ustedes saben la historia. Eso fue lo que pasó con el hombre, eso fue lo que hizo el hombre. Sin embargo, ya Dios estaba haciendo ese plan. Mi hijo amado, santo, en todas sus acciones, en todos sus pensamientos, recto en todo. Y Dios es un Dios de justicia, porque nadie me puede decir a mí que nuestro Dios no es un Dios de justicia. Y entonces fíjense, ya Dios estaba poniendo una ley en la cual Él iba a decir: voy a justificar al hombre. O sea, voy a buscar algo que pague el pecado del hombre. Ya Dios estaba diseñando esa ley. Voy a hacer una ley jurídicamente en la que todo aquel que venga ante mi presencia, si acepta a mi hijo y le cree en fe, pues yo lo voy a considerar justo, y vamos a otra vez a estar en paz, como dice aquí este versículo. Tenemos paz para con Dios. O sea, Dios nos estaba diseñando, nos estaba pacificando con Él nuevamente. Ahora, es muy importante que entendamos algo. Dice que es por fe. O sea, que tenemos que creerle a Él. O sea, que la justificación de Dios, la salvación, hermanos, es algo que Dios diseñó para todos los seres humanos, pero no todos están justificados. La justificación es para el que cree en Jesucristo y cree en la propiciación, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Entienden? Porque sí, Él se sacrificó, Él murió por todos, pero no todos creen. Y aquel que no crea, aquel que no tenga fe, pues no es justificado. No hay justificación para él. Entonces entra a jugar un papel importante dentro de esta doctrina nuestra fe. La fe, la creencia de que nuestro Señor, de que nuestro Dios sacrificó a su Hijo para que usted y yo pudiéramos otra vez tener esa relación, esa intimidad con nuestro Padre, con nuestro Creador. Entonces viene una definición del concepto de fe. ¿Qué entendemos por fe? ¿Qué es lo que es? La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que es la certeza de lo que no se ve. Ustedes lo han leído, pero la fe
dice la Biblia también que Jesucristo es el autor y consumador. Entonces, la fe tiene a alguien que la crea, que es Jesús. Entonces, fíjense, y la fe no viene de nosotros. La fe no es algo que usted dice, con mi esfuerzo yo voy a creer. Porque bueno, hay definiciones seculares que dicen piensa positivo, no sé, hay conceptos, le digo, la fe incluso, hay corrientes científicas que dicen que la fe lo que hace es dañar al hombre, que eso, ustedes saben como el ateísmo, todo lo que dice que la fe es absurda, algo absurdo, que eso no a nosotros no nos interesa, pero fíjense, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la fe, que la fe esa que viene, que nosotros, viene a nosotros y es puesta a nosotros en el libro de Pedro, creo que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice que es puesta, o sea, se nos pone. Y la Biblia también dice que la fe es por el oír la palabra, o sea que es algo que nosotros tenemos que entender y profundizar en ello, porque muchas veces no tenemos bien definido el concepto y nos hace pues errar. Y aquí lo importante es que usted sepa que la fe viene de Dios. La fe es algo que viene de Dios y que es puesto en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se inicia el proceso? Usted, a alguien, por sus oídos, por sus 5 sentidos, pues a alguien le predica, a alguien le lee, le habla del evangelio, a alguien le habla de la palabra. Usted oye, esa palabra pues pasa ahí a su mente, a su corazón. Usted entiende que esa palabra pues en su vida pues la siente. Usted siente algo como que lo hace sentir bien, que lo hace sentir fuerte, porque la fe es eso, fortaleza. Y entonces usted, bueno, acepta. Tiene que haber una aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay una aceptación de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay justificación para usted. Si usted no acepta a Cristo como su Salvador, cuando alguien le predica, cuando alguien le trae la palabra, y usted siente en su corazón, usted siente que lo necesita en su vida, entonces viene una aceptación de que yo acepto al Señor como mi Salvador. Automáticamente ya usted tiene fe en Él. Y comienza un proceso de crecimiento espiritual en su vida. Comienza un proceso porque eso es lo que trae la justificación. La justificación, cuando usted es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando usted es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, usted comienza a crecer espiritualmente, porque esa justificación lo va a llevar a usted a vivir en obediencia, lo va a llevar a ser fiel, a tener fidelidad a Dios, lo va a llevar a hacer la voluntad de Dios, lo va a llevar a vivir en santidad. Entonces todo comienza, hermano, todo comienza con que usted sepa esa pequeña verdad. Soy justificado. Soy justificado. Y justificado es aquel que está lleno de cosas y viene alguien y dice, dame todo eso y yo voy a pagar por ti. Y entonces es que usted comienza a tener una vida de santificación, es que usted comienza a vivir una vida de fe. Mientras no haya justificación, mientras no haya, usted no va ni a crecer, ni va a llegar a la dimensión que Dios tiene para su vida. No va a ocurrir si usted no se siente justificado. Usted tiene que entender que es pecador. Usted tiene que entender que le fallamos a Dios. Usted tiene que entender que en nosotros existe el mal por herencia del pecado. Hay dos formas de ver la vida. O usted cree que el hombre es bueno por naturaleza, o usted cree que el hombre es malo por naturaleza. Y la Biblia es claro con respecto a eso. El hombre es malo por naturaleza. El hombre siempre tiende a hacer el mal.
siempre tiende a hacer lo malo. Si no, usted, hay un testimonio de un padre que el hijo le pide hacer cosas y dice no, y le dice no que todo. Y le dice no, y no, y no en todo. Y dice, papi, pero ¿por qué no me deja hacer? No, porque, pero es que entonces lo que a mí me gusta hacer es lo que tú no quieres que yo haga. Lo que yo quiero, entonces, eso es malo, hijo, eso es malo. Entonces el muchacho, el hijo le dice, pero papá, entonces todo lo que yo quiero hacer es malo. Y ciertamente así es el hombre, tendemos a esa maldad. Pero cuando usted entiende que por esa maldad hay un juicio sobre usted, pero que ese juicio le trae pues absolución a su pecado por la sangre de Jesucristo, entonces comienzan a haber cambios en su vida. Comienzan a haber transformaciones en su vida comienza a ser transformada. Pero fíjense, si usted reconoce y sabe y necesita la justificación, es porque sabe que es pecador. Es porque reconoce que es pecador. Porque si yo no hago nada malo y yo no hago nada que a Dios no le agrade, no tengo que ser justificado. Estoy bien. Sin embargo, si yo reconozco que necesito ser justificado ante Dios, es porque sé que hay algo malo. Porque sé que hay algo que a mi Dios no le agrada y yo estoy haciendo. Y entonces, en el libro de Romanos, yo lo voy a leer para que ustedes vean lo que dice. Sí, aquí. Dice, no hay justo, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. No, primero Romanos capítulo 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Eso somos nosotros. Así es el hombre, así lo describe el apóstol Pablo. Así está puesto en la palabra de Dios. Y eso es en realidad lo que es el hombre. Constantemente tendemos a eso, a hacer lo malo delante de Dios. Y entonces vendría algo muy importante. Entonces, ¿a quién justifica Dios? A los entre comillas buenos, a los que son personas, o sea, a los que llamamos buenos entre nosotros, o al impío. ¿A quién justifica Dios entonces? ¿Al bueno o al impío? Porque pensamos, bueno, Dios justifica solamente a los que ya aceptaron, a los que están en los caminos de Dios, pero hay personas afuera que son impíos, que son pecadores. ¿Hay justificación para ellos? ¿Hay justificación para ellos? Pregunto, sí, tiene que haber. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que crecer. Y entonces, hay un proceso, hay que predicarle, hay que llevarle la palabra, hay que extender la luz del evangelio para que esas personas puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos también quiero leerle Romanos capítulo 3 del versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En el versículo, en el 22, en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que el hombre fue destituido de la gloria de Dios.
Y cuando decimos hombre, ahí estamos nosotros. Fuimos destituidos de esa gloria por ese pecado. Y mis hermanos, entender que esa justificación no es por nuestras obras. No piense que usted se va a justificar ante Dios por lo que usted haga. Dice que es por la gracia de Dios, por su gracia. Entonces, usted tiene un camino por delante. Fíjense, quizás lo halle y lo mire desde ese punto de vista y digan, es cómodo, simplemente tengo que creer en Jesús y ya voy a ser justificado. Pero entonces, hermanos, la santidad y hermanos, el tomar lo que el Evangelio nos demanda, la responsabilidad que tenemos que tener, ¿cómo? Si simplemente estoy siendo justificado por la fe en Jesucristo. Entonces entra aquí a jugar algo muy importante y es la fe, porque dice que o por gracia o por obra. Y ya nosotros sabemos que eso ha traído discusiones teológicas por mucho tiempo, de que es por gracia, otros dicen que hay que hacer obra, pero cuando se habla aquí de esta fe que tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo, es una fe que genera bendición, es una fe que hace que usted dé fruto. No es una fe, porque muchas veces hay fe o sea, hay personas que dicen yo creo y por fe, y lo que hace es ir al libertinaje, ¿no? Ya yo creo, pues yo como ya creo, ya soy justificado, pues yo hago, y lleva entonces a un libertinaje, lleva a un mal comportamiento delante de Dios. Pero la fe genuina, la fe que produce buenas obras, es la fe que tenemos que tener. Y esa fe, cuando comienza a evidenciarse en nuestras vidas, nosotros comenzamos a movernos en la dirección perfecta de Dios. Porque el amor, el ayudar, el querer a su hermano, el esforzarse, el dar la vida por sus hermanos, simple y llanamente puede venir a usted cuando usted se siente justificado, cuando usted se siente que de verdad mi Señor ha pagado por mí, y entonces esa gratitud, eso produce en mi vida, eso produce pues el deseo de que yo comience a tener esa transformación de ser genuino con mis hermanos, de ayudar, de hacerlo crecer, de predicarle, de llevarle la palabra, de crecer espiritualmente, de hacerlo, de edificar su vida. Y entonces es importante que entendamos que no es una fe vacía, no es una fe vaga, porque en el libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta. No sé, ustedes lo han leído. Entonces, si el libro de Santiago dice que sin la fe, sin obra es muerta, entonces diríamos que la justificación tiene que haber obra. Y sí tiene que tener obra. Pero usted no va a obrar para ser justificado. Usted va a obrar por obediencia a Dios. Usted va a obrar porque ama a Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo por usted, por el sacrificio de su Hijo, por la justificación que nos dio a nuestras vidas. Por eso yo voy a obrar. Por eso las obras mías van a ser. No voy a comenzar a obrar porque, bueno, si no hago esto, porque entonces caeríamos en la ley. Cuando la justificación en el Antiguo Testamento no estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿qué justificaba al hombre? Entre comillas, porque nunca lo justificó, la ley. O sea, usted tenía que cumplir la ley para poderse presentar delante de Dios. Usted tenía que vivir según la ley que Dios le había dado a Israel. Ustedes conocen los sacrificios que nuestro hermano Darío hablaba hoy en la administración de las ofrendas. Entonces, esa justificación por la ley sí lleva a tener obras. Usted tenía que hacer lo que decía, o sea, los 10 mandamientos más las 634 ordenanzas que tiene la Biblia del comportamiento que tenía que tener usted ahí dentro del pueblo de Israel para poder. Y entonces cada vez que había un fallo, que usted fallaba, ya usted tenía que ir a buscar un animal, un cordero, sacrificarlo para la expiación, para que usted volviera a poder otra vez estar delante de. Y entonces eso no nos puede ocurrir a nosotros. Ahora,
En estos momentos eso no nos puede ocurrir, como decía el hermano Boris, porque no hay animales. No, no por eso, hermano, no nos puede ocurrir porque Cristo ya lo hizo. Porque ya Él, hermano, piense. Yo esto me llegó tan profundo a mi corazón cuando yo leí sobre esta doctrina de la justificación. Es que yo no he hecho nada para merecer esto. Absolutamente nada, yo no he hecho nada. Y alguien perfecto, santo, dijo, yo me voy a poner en tu lugar. Y además, el que se portaba mal era yo. Yo era el que me portaba mal, yo era el que hacía las cosas malas. No, ya, soy yo por ti. Soy yo el que voy a pagar, el que voy a ir a la cruz del Calvario. Ay, hermano, eso es algo que no podemos nunca. Y usted no puede dejar que el diablo pues lo machaque y le diga, no, usted tiene importancia. Usted es importante para Dios, porque si Dios decidió, déselo fuerte para nuestro Señor. Si Dios decidió coger a alguien santo, alguien que no había, aparte de toda la santidad, de la obediencia en que vivió, aparte de eso era su hijo, aparte de eso no había hecho nada. Si Dios decidió coger a alguien así para que ocupara su lugar, para llevarlo a un madero, hermano, ustedes se imaginan el dolor, el sufrimiento que pasó nuestro Señor en la cruz por nosotros. Eso debe haber sido muy, muy, muy terrible para Él. Sin embargo, qué bello, desde el principio ya Dios estaba pensando. Porque ahora yo me pregunto, y yo no sé, quizás ustedes se lo pregunten, yo me lo pregunto mucho. ¿Por qué somos tan importantes para Dios? ¿Por qué Dios decidió? ¿Por qué las otras creaciones que Dios hizo? El que le falló ya está, ahí tiene el lago de fuego. El que se rebeló contra Dios, el que se quedó con Dios, ese no tiene problema. Los ángeles, bueno, pero aquellos ángeles que se rebelaron, ya ellos están en cárceles algunos, y ahora los otros ya tienen el infierno ahí ardiendo, van para ahí. No hubo redención para ellos, no hubo justificación. Sin embargo, el hombre hizo lo mismo. El hombre le falló a Dios. Y ahí vino la mano de Dios desde el primer momento, desde que Adán pecó, desde ese mismo momento, a Dios no le importó. No vino justificación, no vino nada. Vino, ya voy a comenzar a hacer como Dios es Dios, nuestro creador omnisciente. Voy a agregarle a mi ley una ley que dice la justificación por la fe en mi Hijo. La justificación, o sea, vas a ser culpable, pero si crees en mi Hijo, vas a tener paz conmigo. Desde ahí ya Dios comenzó a hacerlo. Esa ley Dios la escribió y dijo, desde este momento vas a tener una ley que te va a justificar, que te va a hacer volver a mí, y yo te voy a volver a restaurar tu vida. Ahora, ¿por qué? Entonces, yo no tengo respuesta, porque somos tan importantes para Dios, pero usted debe de entenderlo, que somos bien importantes para Dios, porque el diablo se ha empeñado en destruirnos. Y muchas veces nosotros le creemos las mentiras al diablo y se nos olvida lo que hizo Dios por nosotros, se nos olvida la esencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz pagando. Entonces somos bien importantes para Dios, tenemos una importancia que quizás nosotros ni nos imaginemos, y el diablo lo sabe, y Él viene y ahí se mete, se cuela con sus trampas, con sus lazos, a meterle malos pensamientos. Usted no tiene valor, usted no puede hacer nada, usted no va a lograr nada, no sigas yendo a la iglesia, que eso es por gusto, si mira, sigues en lo mismo. No sé lo que le dice, lo hace. Y entonces cuando yo tengo que venir y lo que a mí me pasa y lo que yo hago, digo, no puede ser verdad. Porque si alguien murió por mí, si alguien hizo lo que hizo por mí, si ya Dios sin yo haber nacido, sin haberme conocido, ya Dios había puesto una ley en su salvación, una ley que decía que si yo creía y tenía fe en su Hijo, yo iba a volver a tener esa relación, es porque yo le importo a Dios. Yo le importo a Dios. Y le molesta al diablo que nosotros seamos importantes. Le molesta que Dios nos ame, le molesta que Dios tenga misericordia con nosotros, le molesta
le molesta, le duele. Por eso la fortaleza de nuestras vidas está en Jesucristo. La fortaleza donde usted va a decir, soy fuerte y nada me puede. ¿Por qué? Porque hubo alguien que vino de parte de Dios a la tierra, alguien perfecto en todos sus caminos, alguien en el cual no se halló nada del enemigo, y murió en la cruz y resucitó al tercer día por mí. Y ese alguien es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, no hay ninguna ley que me diga que yo no soy aceptado para Dios. No existe esa ley. Si mi voluntad decide no recibir a Cristo, si mi voluntad decide no tener fe en mi Señor, ya es mi voluntad. Ese soy yo. Que muchas personas pues le predicamos, usted sabe, se le predica y no reciben, no aceptan la palabra. Ya, pero bueno, nosotros cumplimos el mandato de nuestro Señor de llevar el Evangelio. Pero tengo la posibilidad, tengo la opción de que cuando estoy en mi casa, que estoy desesperado, que no tengo solución para mis problemas, que tengo lo más malo, tengo una solución que se llama Jesucristo. Tengo una solución de ir a un lugar donde va a haber alguien que me va a decir, Dios te ama. Donde va a haber alguien que me va a decir, Dios quiere tener otra vez paz contigo. Entonces, viene la palabra de Dios y viene, entonces yo acepto, Señor, yo acepto. Entonces, pero el hombre tiene esa posibilidad, el hombre la tiene. Usted es importante, usted puede tener la situación más difícil, usted puede atravesar los problemas más grandes del mundo y si usted no ve solución, yo le digo, hay un camino que se llama nuestro Señor Jesucristo. Búsquelo. Y usted va a encontrar la solución a sus problemas. Usted va a encontrar que todo va a volver a la normalidad en su vida. Cuando no hay ese camino, cuando no tenemos esa luz, hermanos, sí estamos embarcados, diría yo literalmente, porque muchos terminan en el suicidio, muchos terminan pues tirándose a una vida que no es suicidio, pero es suicidio. Aquel que se tira a tomar, aquel que se tira allá, ya no aguanto más. Y esto ya voy a tomar y voy a hacer y deshacer y droga hasta que me muera. Muchos no tienen el valor para matarse físicamente y entonces deciden pues recurrir a los vicios porque saben que les va a causar la muerte. Y entonces, mis hermanos, fíjense lo importante que somos. Somos muy importantes para Dios, porque desde el primer momento Dios no esperó ni un minuto, fue fracciones de segundo, diría yo. El hombre pecó, automáticamente escribió una ley. Él es Dios. Puso una ley. Se llama la doctrina de la justificación. Voy a poner a alguien para cuando tú seas culpable, para cuando tú no tengas ninguna escapatoria, ese alguien va a ocupar tu lugar. Y cuando tú creas en ese alguien y tengas fe en él, tú y yo vamos a volver a tener paz. Tú y yo vamos a volver a ese estado en el que inicialmente estábamos. Pero nunca nos debemos de olvidar de nuestra naturaleza pecaminosa. Nunca, porque dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. ¿Quién es el justo? El justificado. O sea, podemos caer. No quiere decir que ya la justificación lo va a hacer a usted. Sí, usted puede luchar y batallar para no caer. Muchas veces vamos a tropezar, vamos a caer. Pero fíjense, la justificación no es por una vez. Dice, bueno, ahí dice 7 veces. Pero yo creo que son más de 7 veces, porque yo creo que aquí le hemos fallado a Dios más de 7 veces. Sin embargo, tenemos esa mano ahí otra vez. Ahí usted otra vez vuelve, otra vez. Yo le doy gracias a Dios, mis hermanos. No sé, quizás ustedes no sepan mi testimonio. Yo nací y desde muy pequeñito mi mamá me llevó a una iglesia. Hasta que tuve 19 años, yo estuve yendo a una iglesia. De los 19 años a los 49 años, 30 años exactos, yo estuve apartado. Yo, pues, imagínense, en el mundo, tomando
todo lo que usted se puede imaginar. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que yo fallé 7 veces en 30 años? Por favor. 7 veces lo hacía en un momento. Mentía, no sé, robaba, lo que, en menos de fracciones de segundo. Para poder tomar tenía que engañar, no sé. Y fueron 30 años. Entonces, usted se imagina, desechado. No hay justificación para ti. Borradito del libro de la vida, borrado. Tú no estás más aquí. Era lo que me merecía. Porque yo sabía del Evangelio. Yo sabía de la palabra de Dios. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo no estaba inocente como muchos que están, pero que no conocían. Yo lo sabía. Porque ya en ese periodo de tiempo en el que hasta los 19 años Dios me había usado. Yo a los 14 años había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dios me había usado dentro de la congregación donde yo estaba. Entonces yo sabía lo que yo estaba haciendo. Yo no era inocente a lo que hacía. Y llegó el momento, al principio mi corazón me redarguía. Porque tanto tiempo haciéndolo y hacía algo malo, entonces eso empezó. Pero hermano, al pasar el tiempo se cauterizó. Se cauterizó aquello y ya yo hacía lo malo. Y no, como si nada, yo no hice nada. Yo me cogía, mi papá tenía el dinero, se lo llevaba. Y después mi papá, oye, el dinero, no, qué sé yo de dinero, yo ni dolor me daba. Ahí llegaba yo cayéndome del alcohol. ¿El dinero dónde estaba? Imagínense. Y yo sabía, llegó el momento al principio cuando el espíritu me redarguía, el espíritu me hacía sentir que yo estaba haciendo algo que no le agradaba a Dios. Y a veces me sentía hasta mal. Y hasta que un momento dijo, no, yo no puedo seguir en esto. ¿Qué voy a estar yo en esto? No, ¿qué? Y le digo, empecé y se cauterizó. Y aquello empecé yo a actuar normal como si nada, haciendo lo malo. Entonces ustedes imaginan, fíjense, para que usted vea, y como mi testimonio, hay muchos testimonios, para que usted vea lo que es importante que es Dios, hasta que Dios dio, hasta aquí. ¿Y sabe cómo fue? Dios me enfermó, me empecé a sentir muy mal, empecé a sentirme un estado que terminé en hipertensión arterial, pero lo más impresionante de mi vida era que yo me desvivía por el alcohol. Hermano, yo le digo, más que la comida, más que todo, para mí lo primero era el alcohol, no había otra cosa. Y un día, 2012, 24 de diciembre, alguien me invita a un cumpleaños, alguien de los que yo, y ahí estaba aquello lleno, hermano, lleno de botellas, de cajas, tremendo eso. Y yo llegué y no pude tomar, porque empecé a tenerle asco, así, y no había ido a ningún lado, ni a la iglesia, ni a ningún lado. Empecé a tenerle asco al alcohol. ¿Pero qué me pasa? Esto es ron bueno, esto no es invento, esto no es quini, como decíamos nosotros, esto es bueno. Y yo, Habana Club, y le echaba y hacía así, hermano, me daba un trago y arqueando para vomitar. Y no había. A partir de ese día no pude tomar más. Ya, no pude. Me invitaron, amigos, amistades vinieron de Estados Unidos, me llevaron a fiestas, cervezas y puercos y eso. Yo iba y entraba por un lado, me iba por otro, no podía. Iba y me acostaba a la casa. Y así me empecé, hasta que me empezó entonces empecé a tener problemas en la presión, porque parece que Dios me dijo, no vas a ir así, ahora vamos a buscarte otra cosa. Y me enfermé y empecé a sentirme muy mal. Y por medio de un hermano que hoy no está aquí, conocí la iglesia ahí de la calle Colón y empecé a ir. Fui un día, después me pasé 2 semanas sin ir, hasta que ya fui y sentí, hermanos, le voy a decir sinceramente, lo único que yo quería era estar en ese lugar, porque sentía que era el único lugar donde yo estaba seguro. Yo decía, me voy para la casa, me voy para la calle, y yo sentía que allí afuera estaba en peligro. Yo pensaba que me mataban, que me moría en esos lugares. Allí yo me sentía una paz y una seguridad. Digo,
Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Dios es muy bueno. Entonces yo le digo, mis hermanos, le digo, y la justificación no tiene que ver con lo que usted caiga, con su, no sé, constantemente tenemos a un Dios bueno, tenemos a un Señor que se está poniendo en su lugar. O sea, y no se deje engañar por el enemigo, no deje que el enemigo le robe eso, no deje que le quite lo más lindo que hay, lo más bello que hay es saber que tenemos siempre solución para lo que parezca imposible, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, tenemos un Salvador, tenemos a alguien que decidió por su amor, por su misericordia, dar sus vidas por nosotros, sacrificarse por nosotros, de pararse delante de un trono, ante un juez y decir, él es culpable, pero yo voy a pagar por él. Ah, eso es bello, eso es muy lindo y le digo, no podemos perder eso nunca, nunca pierda eso. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades porque la Biblia lo dice, pero siempre hay solución en Cristo. Siempre hay solución en nuestro Señor. Enfermedades, podemos tener enfermedades, Dios las sana. Dios sana. Podemos pasar y podemos un día, no sé, económicamente no tenemos. Dios va a proveer. Dios lo hace, hermano. Y entonces, fíjense qué doctrina tan bella. Y es una doctrina que nuestro Dios hizo desde el primer momento que el hombre falló. Desde ese primer momento Él escribió con su dedo y dijo, voy a justificar al hombre. Voy a poner a alguien que tome su lugar para volver a Él y yo tener paz. Y no hay absolutamente nada que le pueda quitar eso a usted. No se lo deje quitar. No deje que nadie le robe eso. Vamos a pasar necesidades muchas veces, vamos a estar en dificultades, vamos a estar metidos en conflictos, vamos a tener problemas familiares, vamos a tener no sé cuántas cosas podamos tener. Pero hay alguien listo, preparado para que cuando usted clame, está atento así, socorrerlo a usted. Socorrerlo, ¿por qué? Somos importantes para Dios. Somos importantes, bien importantes para nuestro Dios. Póngase de pie, vamos a... Yo quiero que usted ahí en su lugar, usted incline su rostro y usted comience a meditar, comience a tener en su mente qué soy yo para mí y qué soy yo para Dios. Piense en eso. Para mí, ¿quién yo soy? ¿Y quién soy yo para Dios? Medite en esto y entienda que lo que pensamos muchas veces nosotros de nosotros mismos son trampas del enemigo para que usted pierda lo importante que es para Dios. No permita, no le dé lugar al enemigo a que usted se desvalore. Usted tiene un valor muy especial para Dios y lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces el concepto que usted tiene que tener de su vida no es el concepto que usted puede tener en su mente, sino el concepto que Dios tiene de usted. El concepto que Dios, el concepto que significamos para Él. Y fíjense lo importante que somos para Dios, que Él puso a su Hijo como propiciación para volver a que usted tenga paz y relación con Él. Entonces ese es el concepto que tenemos que tener de cada uno de nosotros.
somos importantes. Somos importantes para Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere restaurar. Nada que lo saque de esa posición. Usted no lo reciba en su vida. Lleve todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Todo pensamiento que haya en su mente, todo pensamiento que haya en su corazón, que le trate de sacar, usted lo dice, lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy importante para Dios porque Dios me justificó. Me justificó por su sangre, por la sangre de su Hijo. Y todo problema que pueda estar pasando en Cristo tiene solución. Y toda situación que podamos pasar en Cristo hay solución. Pero más allá de la solución está la esperanza de una vida eterna con Él. Más allá hay una esperanza de salvación para usted, una esperanza de vivir en comunión eternamente con nuestro Creador, una esperanza de que vamos a estar en su presencia, que vamos a adorarle, que vamos a amarle eternamente. Gracias a que nuestro Dios nos justificó por la sangre de su Hijo amado. Y Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te estoy pidiendo ahora que cada uno de tus hijos, Padre, estés poniéndole esa fe, estés asignando esa fe tuya, esa fe que va a hacer que Él sea transformado, esa fe genuina, esa fe que va a dar fruto de fidelidad, que va a dar fruto de obediencia, que va a dar fruto de santidad. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te lo pido. Llénanos de la presencia de tu Santo Espíritu, porque Él nos va a llevar a esa dimensión, a esa medida de la fe, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Padre Santo, que sea tu mano poderosa, Señor, que hoy, Padre Santo, no retornemos a nuestros hogares como hemos venido, sino, Padre, que tú pongas, Señor, ponlo, Padre, aquel que ha menguado su fe, aquel que ha perdido, que ha dicho, que ha decidido, no, Señor, tú no me satisface, que aquel que haya pensado así, Señor Padre Santo, hoy tú pongas esa fe en nuestro Señor Jesucristo, esa fe salvadora, esa fe que lo va a hacer transformarse, que lo va a hacer volver otra vez a los caminos que tú nos has llamado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, te alabamos, Rey, te adoramos, Señor, eres bueno, qué bueno eres, Señor, eres bueno, eternamente bueno, Señor. Cuán grande eres, Señor, cuánto has hecho por cada uno de nosotros, cuánto nos has dado, Señor, todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú has hecho, Padre. No hay nada que yo pueda hacer para pagarte eso, Señor. Oh, gracias, Señor, eternamente, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque a pesar de que te hemos fallado, a pesar de que hemos caído, Padre Santo, tú nos sigues justificando, tu sangre sigue siendo válida, tu sangre sigue siendo válida para nosotros, Padre. Oh, Señor, te bendecimos, tu iglesia te bendice, Padre, tu iglesia te bendice, Padre, y queremos hoy, Señor, que tú pongas, Padre Santo, que asignes fe en cada uno de nosotros, Padre, porque esa fe nos va a fortalecer. Esa fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a justificar ante ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor de Jesucristo. Le damos gracias hoy a nuestro Señor. Gracias. Eternamente agradecidos te estamos, Padre, por esta oportunidad de estar en tu casa, por esta oportunidad de poder, Señor,
oír tu palabra, de tener tu palabra, Padre Santo. Padre, te bendecimos eternamente. Ahora te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú lleves a cada uno de nosotros pues a nuestros hogares con tu cuidado, Padre Santo. Que tu mano poderosa, Padre Santo, esté llevándonos y cuidándonos de ataques y contraataques de las tinieblas, Padre Santo. Te bendecimos, Padre Santo, y te pido hoy por cada una de las vidas que estamos en este lugar, Padre Santo. Son tiempos, Padre Santo, difíciles. Son tiempos de prueba. Pero tú eres invencible en todo momento. No hay dificultad, no hay problema que no podamos vencer contigo. Y pon sobre cada uno de nosotros la medida de fe que necesitamos para vencer cada una de esas dificultades. Padre Santo, tú conoces los corazones, tú sabes cuál es la medida de fe que necesitamos. Hoy te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de los que hoy está en este lugar, tú estés asignándole esa medida de fe, Padre, para que pueda vencer todos los dardos del enemigo, para que pueda vencer todo lo que el enemigo quiera planear para destruir su vida, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Llénanos, Padre Santo. Llénanos, Padre Santo, llénanos de la presencia tuya, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestra familia. Te necesitamos, Señor. Tu iglesia te necesita, Padre. Digno eres y santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Aleluya, Dios los bendiga, hermano. Es muy lindo, es muy grande estar en la presencia de Dios. Es algo muy deleitoso, es muy hermoso. No quisiéramos nunca salir de esa presencia. Ay, qué bueno es Dios, hermano. No hay palabras, no hay palabras en ningún diccionario, en ningún vocabulario en el cual podamos agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros. No existe la palabra, no existe la palabra. Dios es eternamente bueno, hermanos. Eternamente bueno. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo.